Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Venimos doliendo, Señor, porque somos un cuerpo, Padre. Quizás no sea nuestra familia de sangre, pero es nuestra familia espiritual. Y la misma sangre que tú derramaste, Señor, por nuestra hermana Marilú, nuestro hermano John Salcido, Señor, y sus hijos, ha sido derramada por nosotros, Señor. Tu palabra nos dice que somos un cuerpo y cuando un miembro del cuerpo duele, todos duelen, Señor. Así que en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, primeramente agradecidos porque no podemos, Señor, preguntarte por qué haces las cosas, solamente podemos darte gracias porque sabemos que lo que tú haces es lo mejor, Señor, aunque quizás a veces no lo entendamos, nos duela, pero es lo mejor, Señor. Así que te damos gracias por la vida de nuestra hermana Marilú, por el tiempo que tú se la prestaste a nuestro hermano John, a sus hijos, el ejemplo de una mujer virtuosa. Damos gracias, Señor, y ella pues ya está bien, ella está bien, solamente nuestros hermanos quedan dolidos, nuestro querido pastor John, Señor, sus hijos y la iglesia de Casa de Oración ahí en Los Ángeles, Padre, está sufriendo esta pérdida. Por eso oramos para que tú le des una fortaleza, Señor, sobrenatural a nuestro hermano John, Señor. Fortalécelo, Padre, dale palabra como nunca le has dado, dale una fortaleza como nunca se la has dado, Señor, que en medio de esta aflicción y dolor, Señor, él pueda, Señor, fortalecer a los demás, Señor, porque eso es lo que lo que nos has mandado a hacer a nosotros, Señor. Oramos para que, Señor, no es imposible no sentir dolor, pero que podamos entender que son tus planes, tus propósitos y tu soberana voluntad, Señor. Así que fortalece a nuestros hermanos, a cada familia allí en Casa de Oración Los Ángeles, Señor, y desde aquí, Señor, nosotros sentimos esta pérdida humana, pero esta ganancia espiritual, porque tu palabra dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Así que podemos verlo del lado espiritual, que es una ganancia, Señor. Así que oramos por ellos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Gracias, mi hermano. Así que, pues bueno, a tener en oraciones, ¿ok? Muy bien, ahora sí. Bueno, continuamos con la serie eterna, ¿verdad? Vamos a cumplir un año casi ya, hermanos. No nos habíamos tardado tanto con una serie, pero pues recordamos aquí que el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente soy un vaso de barro, ¿verdad? Y como dicen nuestros pastores de allá de Jalisco, somos del barro más barato, de esos jarritos de Tonalá, ¿verdad? Así que bueno, pero ya el Señor está poniendo fin, pero vamos a seguir su guía, ¿ok? Serie Las aflicciones en la Biblia, tema número 46, ¿verdad? La aflicción por fallarle a Dios. Y fíjense, hermanos, que yo sé que muchos hermanos dicen, el pastor siempre le busca algo confrontativo a la palabra, o sea, no sé, ¿verdad? Siempre, y no es eso, hermano, en serio, no es mi intención eso, sino que es lo que la palabra dice, ¿verdad? Pero fíjense que hoy es un tema un poquito más para fortalecernos, ¿verdad? Porque pues el Señor conoce a su iglesia y Él sabe que hay hermanos en la iglesia que necesitan ser fortalecidos, y en esta mañana yo sé que el Señor nos va a fortalecer, también nos va a encarar, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la palabra. Pero relájese, quítese los cascos, ahora no van a llover piedricaciones, ¿verdad? Pero la palabra siempre nos confronta. ¿Cuántos dicen amén? Preocúpate el día que no te confronte la palabra, porque ahí ya te endureciste, ¿ok? Muy bien, ya empezaste, pastor, ya pues me voy a calmar. Serie Las aflicciones en la Biblia, tema 46, la aflicción por fallarle a Dios. Vamos a leer el texto base, Lucas capítulo 22, versículo 62, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 62. Cuando ya estén ahí, digan un amén, ¿ok? A todos los hermanos que traigan Biblia, hermanos, les vamos a dar un regalo para la otra semana, si Dios nos lo permite. Escuchen, que traigan Biblia, no que prendan la Biblia, ¿eh? Así que lo vamos a ver esta semana y la otra, y les vamos a dar un regalo, ¿eh? Muy bien. Entonces a los de la New Generation Next, pues no les vamos a dar nada. Ok, Lucas 22:62, dice la palabra de Dios, dice, y Pedro saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró
amargamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante ti, Señor, agradecidos, Padre, porque todo lo que tú has creado, Señor, es bueno, Señor. Las malas decisiones que tomamos los seres humanos, inclusive aquel enemigo tuyo y enemigo de todos nosotros, fue creado en bondad, pero él tomó la decisión de hacer las cosas mal. Así que tú no eres responsable de la maldad que en él se inventó, sino tú le diste la misma oportunidad que a todos de hacer las cosas bien. Así que todo lo que tú creaste es bueno, Señor. Así que en esta mañana agradecidos por tu bondad, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Padre, porque nunca han decaído, Señor. Estamos contentos de poder estar aquí en tu casa, Señor, poder ver a nuestros hermanos que siguen perseverando en la fe a pesar de las tribulaciones que tú permites que podamos pasar, Señor. Gracias por eso. Gracias por el tiempo que pasamos en la alabanza, en la oración, por el tiempo de los anuncios, de la oración, el tiempo de ofrendar también. Gracias, Señor, y ahorita estamos aquí, Señor, delante de tu palabra, Padre, con un corazón desnudo. Tú conoces, Señor, lo que hay ahí, Padre, y es mi oración que en esta mañana, Señor, tú puedas traer esa palabra fresca, Señor, para nutrirnos, Señor. Señor, yo creo, Señor, que verdaderamente esta palabra viene de tu trono, no es algo que yo elija, no es algo que tú quieres que toquemos, y yo estoy contento, Señor, y descanso en tu perfecta voluntad. Solamente te pido, Señor, que uses al predicador para gloria de tu nombre, Señor, no tanto para que el predicador crea que es por él, Señor, pero tampoco menos, Señor, que los hermanos no puedan salir bendecidos. Úsalo de tal manera que el hombre sea humillado y que tu gloria sea resplandecida, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Ok, hermanos, miren, las caídas, pecados y fallas en los cristianos es más común de lo que se espera. Para el mundo entero, escuchen esto, que un cristiano falle es símbolo de hipocresía, ¿verdad? Se burlan de nosotros, solo, ¿verdad? Somos causa de críticas. Miren, pero ¿saben qué, hermanos? Solo el cristiano verdadero, y aquí yo no estoy haciendo una separación, es la palabra, pero escuchen, solo el cristiano verdadero sabe el dolor que causa, hermanos, fallarle a Dios. Nadie más experimenta ese dolor, hermanos. El dolor que un cristiano verdadero experimenta cuando le falla a Dios es un hueco en el corazón, es un vacío, es un dolor punzante, ¿verdad? Quizás los demás se burlen y puede eso afectarnos, porque si bien tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Y no piedra de tropiezo para los demás, pero la verdad no se compara con las burlas o las críticas de la gente, con el dolor que siente el verdadero cristiano cuando le ha fallado a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que provoca el dolor de pecar en contra de Dios? Ahora, ¿cómo se quita ese dolor y qué hacer para levantarnos después de haber caído en pecado? Pues es de eso que hoy vamos a aprender, hermanos. Escuchen, porque quiero que pongan mucha atención. No para promover el pecado, ¿no? Sino para aprender cómo levantarnos del pecado. Porque sin duda, hermanos, todos vamos a caer. Y es más, todos caemos diario en algo, pero caemos. Hay cosas más graves y eso, pero todos caemos. Y si tú no sabes cómo levantarte, hermano, así están ahorita muchos cristianos hundidos, hermanos, tirados, porque no se pueden levantar, porque la mano que debe de levantarlo, en vez de levantarlo, está poniéndole el pie en su cabeza para que no se levante. ¿Ok? Así que por eso es importante aprender este tema. Muy bien. Así que pues a prestar mucha atención, les pido a todos, ¿verdad? Jóvenes y todos, por favor, a prestar atención. No es tiempo de estar platicando ni estarse ahí. Por favor, les pido que tengamos respeto a la palabra. Muy bien, a todos. Ok. Muy bien. Miren, quiero decir lo siguiente. Todos conocemos a Pedro, ¿verdad? Todos conocemos a Pedro, solo que hoy no voy a hablar de la aflicción de Pedro, eso ya lo tratamos, ¿verdad? Yo no me voy a centrar en la persona de Pedro, sino me voy a centrar en la aflicción que él sufrió, ¿ok? En el tema
de lo que causa la aflicción de fallarle a Dios, ¿ok? En eso me voy a centrar, no voy a hablar porque en eso ya lo tratamos, ¿ok? Voy a explicar un poquito de una manera rápida, directa y sencilla lo que estaba pasando aquí para que pueda usted entender. Es decir, voy a hablar un poquito del contexto. Miren, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Bueno, en esta escena, ¿no? En pocas palabras, Jesús le avisó a Pedro lo que iba a ocurrir con él, ¿ok? Recordemos algo, mira, cuando Jesús, es decir, Él es el Logos, acuérdense que el Logos es la palabra, ¿verdad? Cuando Jesús dice algo, es la palabra hablando. ¿Sí está entendiendo eso? Ok. Miren, cuando Jesús nos habla, nos dice algo por medio de la palabra, y en este caso a Pedro, que le tocó escuchar a primera persona, Jesús, hermano, nunca, y esto yo sé que a veces rebota en nuestro corazón, porque tenemos orgullo, ¿verdad? Somos orgullosos. Pero Jesús nunca nos pide nuestra opinión. ¿Sí? Hermano César, ven un momento, por favor. Ok. Nunca nos pide nuestra opinión. ¿Ok? Y yo sé, como les digo, que esto rebota en nosotros, ¿verdad? Pero no nos pide nuestra opinión, no para ofendernos, sino porque no hay nada más importante y no hay nada más exacto y correcto que la voz de Dios. ¿Sí me entienden? Que la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no nos pide nuestra opinión, solamente nos dice qué tenemos que hacer. ¿Sí entienden? Y eso es muy importante, hermanos, muy importante entenderlo. Cuando Dios habla, es decir, la palabra de Dios habla, no nos está pidiendo, ¿crees que está bien? O sea, necesito que tú me des tu opinión de cómo ves. Porque eso, escúchenme eso sería rebajar la omnisciencia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. ¿Sí me entienden? Y nosotros tenemos que aprender a confiar en que lo que nuestro Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice es lo mejor, y no hay nada más arriba que la palabra de Dios. De hecho, por eso muchas religiones, hermanos, no están en el verdadero camino, porque no es la Biblia lo que los dirige, ¿ok? Es la Biblia más la tradición, es la Biblia más este libro, es la Biblia más, ¿sí me entienden? Y eso es donde está el error. No, nosotros como cristianos o seguidores de Cristo no creemos que pueda existir algo más allá que la Biblia. ¿Sí entiende? Sí estamos en eso, ¿verdad? Okay. Entonces es la Biblia, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Le informó a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Mira, te tengo que informar algo. Satanás te va a zarandear, ¿verdad? Te va a zarandear. Pero bueno, yo he rogado para que tu fe no falte. Y fíjense, y Pedro pensó que sabía más que Jesús, y pues le dijo, mira, yo voy a parafrasearlo para que usted me entienda, ¿va? Le dijo, lo que me dices, está bien, gracias por avisarme, pero a mí no me pasará. Y bueno, sabemos la historia, sí le pasó, ¿verdad? Pero miren, hermanos, Jesús no solo le informó lo que iba a pasar, sino que le estaba dando la clave de cómo levantarse de esa caída. Y es ahí donde saldrá nuestra enseñanza, hermanos, porque fallar a Dios causa mucha aflicción, ¿ok? Pero hay que aprender a levantarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que estaba aconteciendo, ¿no? Y con esto en mente vamos a comenzar con el desarrollo del sermón, con la guía, ¿verdad? Sabiduría y de nuevo que el Espíritu Santo nos preste. ¿Muy bien? Ok, vamos a ver el primer encabezado, punto. Es una pregunta, ¿podríamos evitarnos tantas caídas? Sí, y luego vamos a contestar, ¿ok? Lucas capítulo 22, versículo 31. Recuerda esto, ¿podríamos evitarnos tantas caídas? Sí. Okay. Lucas 22, 31 al 34. Vamos a leer ahí, por favor. Muy bien, vamos a leer la palabra, dice aquí. Dijo también el Señor, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjense, no quiere decir que no falle, sino que no falte. Fíjense, ¿eh? Y esta palabra es muy importante. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Okay? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, o sea, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús dice lo siguiente, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, si bien es imposible no pecar, en serio, hermanos, es imposible, como le dije, no estamos promoviendo el pecado, estamos hablando de una realidad con un propósito, ¿no? Lo que sí es posible, hermanos, es cada día ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y ir pecando menos. Eso sí es posible, ¿no? Hasta ir llegando a la madurez, pero no pecar es imposible por nuestra naturaleza, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, etcétera. Muy bien. Entonces, miren, es imposible no pecar, hermano, pero sí es posible pecar menos. Pero para esto hay una clave, hermanos, que está aquí en estos textos, ¿verdad? En la conversación de Jesús, ¿verdad? Con Pedro. ¿Y qué es? Bueno, cuando Jesús le está hablando a Pedro, ¿verdad? Pedro le contesta de esta manera. Sí escuchó, hermanos, sí escuchó Pedro, pero le faltó algo, hermanos. Él no meditó en las palabras que Jesús le estaba diciendo. Por eso, miren, en el lenguaje antiguo, cuando se mencionaba una palabra, era importante. Cuando se mencionan 2 palabras es muy importante, y cuando se mencionan 3 palabras es sumamente importante. Entonces, cuando Jesús, es como si yo ahorita le digo a mi hijo, Kevin, y él, pero yo digo, Kevin, o sea, es algo más importante, ven, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, por eso cuando la Biblia dice que Dios es santo, 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 no significa que Dios es 3 veces santo, porque entonces no es cuarta, no hay cuarta. No, sino que Dios es eternamente santo. No hay nadie más santo que Él, ¿ok? Eso se refiere. Bueno, entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo le habló, ponme atención, Pedro, ponme atención. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y Pedro lo escuchó, pero no meditó en lo que Jesús le estaba diciendo. Y aquí hay que aprender esa lección, hermano. Miren, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice también de esto. Santiago capítulo 1, versículo 19. Jesús estaba hablando con Pedro y sí, Pedro, ajá, está bien, sí, está bien. Y Pedro le faltó algo, hermanos. Y vamos a ver los consejos que nos da la palabra de Dios para que cada que estudiemos la palabra de Dios apliquemos estos consejos a nuestra vida, ¿ok? Cuando escuchemos la palabra de Dios, como en esta ocasión, ¿verdad? Que estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios, es momento para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Así que es por eso que nuestros hermanos sugieres siempre están al pendiente, ¿verdad? De si están en el celular, ¿verdad? Si están ahí. Es por amor, hermanos, ustedes, ¿ok? ¿Cuándo dicen amén? Ok, Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, ¿qué dice? Todo hombre sea pronto para oír. Santiago 1:19, tardo para hablar, tardo para airarse. En pocas palabras, hermanos, hay que aprender a escuchar diligentemente. Miren, hermanos, cuando somos rápidos para hablar, cometemos errores. Podemos ver, hermanos, cómo Jesús está hablando y rápidamente Pedro, sin ponerse a meditar en la palabra de Jesús, le contesta: a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a pasar. Jesús, a todos los demás, a la verdad, sí, tienes razón, pero a mí no. Hermanos, ¿y cuántas veces, hermanos, nos ponemos en esa situación? Dios, por medio de la palabra de Dios, nos aconseja o usa, ¿verdad? Pues a un pastor, ministro, una enseñanza, un hermano, ¿verdad? Sí, y no, o sea, se te está dando el consejo y estás hablando, no, pero pues, ¿qué haces, hermano?
Ok, está bien. Hermano, mira, es que la Biblia... No, sí, pero... ok, está bien. Pues tenemos que saber también nosotros como ministros, saber en qué etapa está cada hermano. Si yo como ministro no detecto eso, yo soy un mal ministro. Yo tengo que detectar cómo está un hermano. Hermano, mira la Biblia, ya condenó, pero entonces no puedes decirle nada. Entonces espérate, ni modo, pues que espérate a orar por él, porque las cosas no van a salir bien. Cuando la palabra de Dios no se acepta, hermanos, tienes que hacer un lado y orar y esperar, hermano, ni modo, a que el Señor trate de otra manera, ¿ok? Entonces, eso es muy bueno entenderlo, porque luego pues agarran ahí, no, es que tú no entiendes, no, pues o sea, caemos en eso. Entonces no, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces miren, pues el Señor con ese amor y paciencia que siempre tiene, estaba hablando con Pedro, pero Pedro rápido, o sea, y si usted conoce un poquito de la vida de Pedro, pues así era, ¿verdad? Era pronto para hablar, Pedro era arrebatado, Pedro, que esa cualidad que él tenía, Dios la usó más adelante, pero el Señor Jesús tenía que pulirla, ¿verdad? Y el Señor nos quiere pulir. ¿Cuántos Pedros dicen amén? Amén. Nos cuesta, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, hermanos, tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, meditar. Y la verdad, hermanos, escuchen, tengo muchas anécdotas yo que hablar de esto personalmente. Podría mencionar muchas, pero fíjense que en esta ocasión el Señor me dijo, guarda silencio, no quiero que digas ninguna anécdota. Así que yo en esta mañana tengo que hacerle caso al Señor, ¿ok? Así que vamos no voy a poner ninguna anécdota, porque el Señor así me lo pidió. Y vamos a hablar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de prestar atención, de frenar nuestros labios, de aprender a escuchar. ¿Listos, hermanos? Ok, miren, vamos a ver primero Proverbios 10:19. Vamos a estar mirando algunas escrituras, Proverbios 10:19, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrene sus labios es prudente, ¿ok? Proverbios 13:3. Miren lo que dice Proverbios 13:3. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, fíjense lo que dice, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, ¿qué? Tendrá calamidad. Proverbios 17:27. Proverbios 17:27. Ok, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Ok, ahora Proverbios 21:23. Todos están muy, obviamente no hay nada que agregarle a la palabra, todo está muy bien. Sin embargo, me gustó mucho este versículo, fíjense lo que dice, hermanos, así como que nos aventó el golpe final, ¿no? Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ahora vamos a ser sinceros. ¿Cuántos nos hemos equivocado al hablar rápido? Al ser imprudentes, pues. Pero también, ¿cuántos le hemos dado gracias a Dios cuando hemos callado? ¿Sí o no? Y así como tenemos el dicho, lo traía en la punta de la lengua, pero el Señor no nos los permitió, y en esa ocasión nos agarró orados el Señor, ¿verdad? Y pues le hicimos caso, y al ratito decimos, Señor, gracias, porque el silencio que me permitiste guardar fue de gran bendición. ¿Sí o no? Es donde la palabra de Dios se cumple, ¿sí entiende?
Entonces, esto no quiere decir, hermano, para que no malentienda, que usted no habla, ¿verdad? Porque habemos hermanos que hablamos como si nos pagaran $15 la letra, ¿verdad? ¿O no? Pero no, o sea, no quiere decir eso, sino, hermanos, que sí meditemos. Estamos platicando, estamos hablando, medita en lo que se está hablando. No hables por hablar. Medita, hermanos. Como les dije ahorita, habemos hermanos o hay hermanos que todavía no están poco maduros o menos maduros que nosotros, o lo que sea, ¿verdad? O como ustedes, no por ponerme yo como ejemplo. Y si usted lo corrige y el hermano no está en el tiempo de recibir corrección, va a haber una riña, hermanos, créalo. Y para eso, como les dije, yo no voy a poner ejemplos, pero yo me he equivocado muchas veces. Estoy aprendiendo, no puedo decir he aprendido, estoy aprendiendo. Pero me he dado cuenta que la palabra de Dios siempre tiene la razón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que hay que aprender, hermanos. Hermanos, esa es la hermosa palabra de Dios, nos advierte. Pero miren, pero al ser prontos para hablar, sin meditar en la instrucción, ¿qué pasa? Pues caemos en el pecado, hermano, que la Biblia nos quiere prevenir. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios les dijo, no coman del fruto de ese árbol. Escuchen, solo lo escucharon. Es muy diferente escuchar a meditar, ¿sí o no? Y solo lo escucharon, pero no meditaron en las consecuencias, porque Dios nomás no dice las cosas así y ya no, Dios dice, no hagas esto por esto, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Caín? Dios le dijo, mira, el pecado está a la puerta y quiere dominarte, pero tú puedes vencer esa tentación, parafraseándolo. ¿Y qué pasó? Bueno, sabemos la historia, asesinó a su hermano. A Abraham le dijo, te daré un hijo en tu vejez. Espera. No. Abraham dijo, no, es más sabia mi esposa. Ahora, escuchen, yo no estoy hablando mal de las mujeres, no, sino que en este caso pasó así, ¿sí me entiende? Entonces su esposa sale y dijo, ¿sabes qué? Pues, llégate a ella, porque pues el Señor siempre se tarda, hay que ayudarle. ¿Cuántos decimos eso? El Señor siempre se tarda, pues hay que ayudarle. Y podemos ver las consecuencias hasta el día de ahora. Mire usted las guerras que están con el pueblo de Dios, son los descendientes de Ismael. Todo por no aguardar la promesa. ¿Sí entienden? Entonces eso pasó, hermano. Por escuchar pero no meditar en las consecuencias. Hermanos, la palabra de Dios es para meditarla, no únicamente para escucharla. ¿Qué pasó con Moisés? Sabemos que Moisés traía mucha presión. ¿Cuántos a veces tenemos mucha presión? Y no hablo de la arterial, ¿verdad? De 180 sobre no sé qué. No estoy hablando de eso. Tenemos muchas cosas, hermanos, el trabajo, la casa, bueno, etcétera, ¿no? Y entonces en un momento Moisés estaba atiborrado, ya lo tenían enfadado porque era un pueblo muy rebelde. Entonces ya Moisés ya estaba enfadado, en serio. Entonces Dios le dijo, mira Moisés, en esta ocasión, porque ya había Moisés hablado y golpeado a la roca, la vez pasada la había golpeado, pero en esta ocasión Dios le dijo a Moisés, mira, préstame atención Moisés, ahora únicamente habla a la roca. Y Moisés estaba muy molesto con el pueblo y les dijo, ¡ora rebeldes! Os he de hacer salir agua de esta peña, y le golpea a la roca. Esto tiene toda una historia y un simbolismo, hermano, pero yo nomás te quiero dar a entender que fue una desobediencia, porque la roca es Cristo, y a Cristo solamente lo crucificaron o lo golpeó el diablo una sola vez. ¿Sí entienden? O sea, ese es un simbolismo, pues, más adelante, pero a lo que yo quiero darme a entender es que le estaba dando una instrucción. Y miren, si hubo alguien, hermanos, que padeció muchos años, hermanos, más de 120 años en el trato de Dios, fue Moisés, y por eso no entró a la tierra prometida terrenal, pero sí a la tierra prometida celestial. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Entonces se pudiera pensar, pues, Dios, qué severo es Dios, hermano. Sí es severo porque Dios es santo, ¿no? Dios es santo, pero a Dios le gusta
que meditemos en lo que Él nos dice, no que lo escuchemos. Esa es una gran diferencia, hermanos. Y lo que aparte de todas las lecciones que a través de la palabra de Dios hoy nos va a enseñar, es una de esas. Hermano, meditemos en la palabra de Dios, no solo la escuchemos. Por eso, una vez más, y lo digo con todo amor y respeto, hermanos, y contacto, hermano, ahorita no es tiempo de otras cosas. Medite en la palabra de Dios. Usted no sabe si Dios trae a su vida la respuesta que usted necesita, pero usted está pensando ahorita en los frijoles. Usted está pensando ahorita en el trabajo. Usted está pensando ahorita, va para largo, mira, ya noté al pastor, cuando se pone así, ya va para largo. O sea, ¿sí me entienden? Y no, hermano, en serio se los digo, es tiempo de oír la palabra de Dios con inteligencia, porque Él nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Ok. Entonces, la lista es larga, no pudiera mencionar, pero pues no nos alcanza para todo, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere que aprendamos, o la aplicación en este punto, es la siguiente, hermanos. Mira, el punto es: nos podríamos evitar tantas caídas si escucháramos atentamente la voz de Dios para obedecer. ¿Sí? Esa es la respuesta a este punto, la aplicación. Así que vamos a seguir aprendiendo. Muy bien, vamos al encabezado número 2, la aflicción por fallarle a Dios. Bueno, como consecuencia de no escuchar con sabiduría, no meditar en la voz de Dios, no prestó atención, ¿verdad?, Pedro, de lo que Jesús le estaba advirtiendo. Y bueno, pues Pedro se fue de ahí. Después arrestaron a Jesús, y esto es lo que estaba pasando. Vamos a ver qué es lo que aconteció. Lucas 22:54, por favor. Lucas 22:54. Vamos a leer ahí hasta el 61. Ok. Hablando de Jesús, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pedro dijo: no, hombre, si les digo que sí, me van a arrestar a mí también, ¿no? Ese es el contexto. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, sonó una alarma, para que me entiendan, ¿no? Sonaron las trompetas, que es lo que quiere decir que el gallo cantaba, ¿verdad? No era un canto de un gallo que ahorita tenemos, porque acuérdense que en ese tiempo había animales inmundos. El gallo era un animal inmundo y no podría estar en el patio de ahí del sumo sacerdote, ¿no? Sino que era una trompeta para anunciar algo, ¿ok? Entonces no se imagina un gallo de enfermo, ¿no? Pero no era eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando pasó esta historia, fíjense cómo Lucas, el doctor Lucas lo narra así, porque pues él era estudiado, ¿no? Dice: entonces, vuelto el Señor, o sea, casualmente, ¿verdad?, que nosotros no creemos en las casualidades bíblicas. Cuando pasó eso, el Señor Jesús así, mira, volteó a ver a Pedro. Y se imaginan nomás. Mire, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan de lo que el Señor le dijo? ¿Sí o no? ¿Me vas a negar? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan, verdad? Lo que leímos ahí está en Lucas 22:34. Muy bien. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Eso, hermanos, exactamente. Pero aquí viene algo, queridos hermanos, que solo, escuchen esto, hermanos, que solo los verdaderos cristianos pasan. No todo el que dice creer en Dios experimenta esto.
Solo los verdaderos hijos de Dios, hermano. Y esto, hermano, es una de las evidencias que en verdad has nacido de Dios. Es una de las evidencias, hermano, eso. Vamos a leer Lucas 22:62, que fue el versículo con el que abrimos. Después de eso, fíjense lo que pasó cuando Pedro se acordó. Miren. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Pregunta, ¿por qué Pedro lloró amargamente? ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que le provocó ese dolor? Miren, aquí la palabra que viene del griego, que es amargamente, es una palabra que es pikros, y significa llorar violentamente. Eso significa, hermanos, literal. Es un sufrimiento mental, pero escuchen, no sentimental, sino un sufrir por tener un recuerdo de lo que no se hizo. Es decir, ¿qué fue lo que no hizo? Pedro no prestó atención cuando Jesús le dijo: cuídate, Pedro, vas a ser zarandeado. Pero ¿qué provocó este dolor, hermanos? Bueno, este dolor solo lo experimenta alguien que ama a su Señor. Hermano, aquella persona que pues, todos fallamos, ¿no? ¿Todos fallamos o no? No, olvídate, hermano, esa no es una reacción verdadera. Un verdadero hijo de Dios, cuando falla, no se justifica. Cuando falla, llora. Cuando falla, se mete un tiempo con Dios a reconocer su error. No sale, hermanos, a justificar su error. Moisés no le dijo a Dios: oye, es que ya me tienen harto, Dios, que no me comprendes. O sea, 120 años te he servido y solamente porque golpeé la roca, ¿no me dejas pasar a la tierra prometida? ¿Se está entendiendo? Pedro no le dijo a Jesús: oye, Señor, pues acuérdate, mira, pues a ti te arrestaron, yo no quiero que me arresten, pues por eso mentí. No, Pedro no dijo eso. Él lloró amargamente, hermanos, porque sabía que había traicionado a su Señor. ¿Está entendiendo? Lo que provoca el dolor de fallarle a Dios es el amor que todo cristiano genuino le tiene a Dios. Eso no lo experimenta, hermano, cualquier persona. Pero te digo, solo alguien, hermano, que le ha fallado a su Señor y ha llorado amargamente puede entender a otro que falla. Y yo no estoy justificando nada, pero yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé tú, querido hermano, pero escúchame. Yo he fallado, hermanos. Yo le he fallado al Señor. Y sabes, son unas punzadas en el corazón. O sea, es algo interno. Yo me puedo ver normal, pero es algo interno. Son unas punzadas en el corazón. No puedo estar a gusto. Al recordar el amor de mi Señor. Y eso fue lo que pasó con Pedro. O sea, yo no me estoy comparando con Pedro, pero estoy poniendo un ejemplo para que me entiendas de algo aquí personal. Pedro se acordó del amor de su Señor. Pedro se acordó cuando él estaba en la barca y se le acercó un hombre que nunca había mirado. Un hombre que tenía un rostro lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor, totalmente diferente a los religiosos fariseos hipócritas. Un rabino que iba a buscar a sus prosélitos, no como los fariseos, que tenían que ser los discípulos quienes fueran a pedir, depende el estatus del rabino con quién quería estar. Esos eran los tratos en los tiempos de Jesús. Las familias se miraban con los rabinos: no, tú vete allá con Gamaliel, no, tú vete allá con ese es de buena reputación, hijo, y si tú creces ahí, quizás puedes llegar a ser un fariseo. En esta ocasión, hermanos, los discípulos estaban, en ese entonces no eran discípulos, pero ellos eran unos pescadores. ¿Sabes por qué eran unos pescadores? Porque ellos no formaban parte de la élite. Ellos fueron rechazados por los rabinos. En pocas palabras, no había nada bueno en ellos. Ni se aprendió bien. Entonces, cuando Jesús se acercó a ellos, Pedro por primera vez pudo ver a alguien
con ojos de amor, por eso no pudo resistirse. Entonces cuando todo esto pasó, Pedro se acordó de ese Señor que lo había ido a rescatar. Y Pedro dijo: Señor, por eso lloró amargamente. Estaba recordando las palabras de advertencia y aún así las pasó por alto. Hermano, no es un dolor sentimental o por temor a las consecuencias, porque yo quiero que usted me ponga mucha atención aquí, porque a veces aquí confundimos esto. Muchas veces nos arrepentimos por las consecuencias que vamos a tener. Eso no es metanoia, no es verdadero arrepentimiento, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Eso es un remordimiento. ¿Sí está entendiendo, hermano? Eso es muy importante que usted lo aprenda, porque si no, hermano, usted va a confundir. Ese es un dolor, hermano, que solo un verdadero hijo de Dios pasa. Porque no solo es decir, hermanos, una vez más: pues ¿quién no falla? Pues que me perdone Dios, para eso vino Él a morir. O sea, no, hermano, no. ¿Por qué tenemos que llorar o tienen que llorar amargamente? Porque le amamos, querido hermano. Mira, si tú le fallas al Señor, escúchame por favor, y te sientes tan mal al punto del llanto, y no te sientes tan mal al punto del llanto, déjame decirte algo, porque es mejor que lo escuches ahorita. Algo no está bien en ti. Algo no está bien en ti. Examínate, hermano. Digo, yo solamente el Señor conoce el corazón, pero algo no está bien en ti, hermanos. Algo no está bien en ti. ¿Ok? Bien. Ya miramos aquí el clamor de Pedro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más para reforzar este punto. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel 12, 13. Vamos a ver, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Ya después de ser confrontado, David dijo: pequé contra Jehová. No se justificó, no dijo: no, pues es que Betsabé estaba desnuda. Óyeme, como dice tristemente, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Bueno, pues yo he conocido muchos que comen ese pan y lloran. No dijo eso, no le echó la culpa como Adán a Eva, la mujer que me diste. No dijo eso David. David admitió su pecado, y de ahí viene, hermanos, el Salmo 51. Acompáñenme, Salmo 51, versículo 1, hermanos. De ahí viene este salmo, hermanos, que vamos a extraer algo, no todo, porque pues es mucho, ¿no? Pero sí vamos a notar aquí en este salmo, hermanos, la aflicción que David tuvo por fallarle a Dios. Salmo 51, versículo 1. Dice la palabra del Señor ahí, del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Dice: hablando David, después de pasar esa experiencia, el Señor lo guió por medio de su Espíritu Santo a escribir esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Notamos, hermanos, lo que dice aquí? Solo contra ti he pecado. Es Dios, hermanos, en primera instancia al que ofendemos. En primera instancia, hermano. Sigamos leyendo el 5. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, porque pues Él lo había hecho secreto. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Escuchen esto, hermanos, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, si David está explicando esto, ¿cuál es la antítesis? Que no había gozo en su corazón, que no había alegría, que incluso había enfermedad corporal en él, del dolor y la angustia y la aflicción de haberle fallado a su Dios. ¿Estamos captando la idea, hermanos? Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, después que me arrepienta, después de que todo eso, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No antes. Por eso nadie, hermanos, que anda en pecado puede andar hablando la palabra de Dios y va a tener resultados. No, hermano, esos no son los principios. ¿Ok? Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Hermano, ¿sabe por qué David decía eso? Porque él sabía que había matado a Urías Eteo. ¿Se dan cuenta, hermano? David estaba arrepentido en verdad. 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Querido hermano, escúcheme una vez más. Para todos es esto: Dios no recibe alabanza de alguien que tenga cuentas pendientes con Dios. Es decir, si andamos en pecado, hermano, bueno, pues nadie puede saberlo, a lo mejor, excepto Dios y nosotros. Y bueno, escúchame, hermano, porque esto yo sé que es fuerte, pero es así. Nada de lo que tú hables con Dios, nada de eso te servirá. Dios no nos va a poner atención. Nada, hermano. Si predicamos, si cantamos, si tocamos, nada. Hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. Hasta que no, Señor, perdóname, restáurame, límpiame. Hasta que no pase eso, hermano. Así que aprendamos estos principios, hermano. Porque muchos, en serio, hermanos, hacen las cosas al revés. No, pues voy a ponerme a servir a Dios y ahí como vaya sirviendo, ahí va. No, hermanos, no, el servicio no te limpia. El servicio no te limpia. Lo que te limpia es el arrepentimiento delante de Dios. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Ok, muy bien. Dice el 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Pues claro, tenéis muchos animales, ¿no? No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, ¿qué dice, hermano? O sea, lo que a Él le agrada son el espíritu quebrantado. Y de aquí viene este versículo que por muchos es leído: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios mío. Y la antítesis es: Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Amén. 18: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y 19: entonces, fíjense, después de que él se arrepintió, de que todo eso, después de eso, dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Hasta que el cristiano verdadero se reconcilie con Dios, solo hasta entonces Dios recibirá nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra ofrenda. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos, este salmo? ¿Sí o no? ¿Podemos notar entonces en este salmo el sufrimiento de David? ¿Sí o no? ¿Lo podemos notar? ¿Sí lo palpa usted o no? Así como el de Pedro, hermanos. Ahora, vamos a ver el ejemplo de alguien, escuchen, que le falló a Dios, pero pues solo se sintió mal moralmente. Veamos el significado de las palabras en el original, en el caso que ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento en griego, porque tiene mucho que ver, hermanos. Miren, en el original griego puede ser la misma palabra traducida al castellano,
pero con otro significado en el griego. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender esto, hermanos. Es muy importante prestar atención al significado. Ok, miren, Mateo 27:3. Por favor, acompáñenme ahí. Mateo 27:3. Mateo 27:3, ¿ok? Está ahí rápido, después de Mateo 27:2. Ahí rapidito llega. Ok, dice, entonces, ¿quién? Judas, el que le había entregado, viendo, escuchen, que era condenado, devolvió, y presta atención a esta palabra. ¿Qué dice ahí? Arrepentido. ¿Sí o no viene esa palabra ahí? ¿Sí o no? A ver, arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pues miren, hermanos, si usted busca en algún diccionario, Strong, Vine, etcétera, el que pueda tener, aquí la palabra arrepentido viene de metamelomai, ¿ok? Y esta palabra, hermanos, significa lamentarse o preocuparse. Eso significa. La palabra original para un arrepentimiento sincero de corazón es metanoia, que significa cambio de mente, cambio de actitud. O sea, yo ofendí a Dios y cuando tengo esa metanoia, cambio mi mente, cambio mi actitud. Si yo iba en pos del pecado, ahora me doy la vuelta y voy en pos de la santidad. Eso se refiere a arrepentimiento, ¿ok? Es muy importante, hermanos, entender por qué está esa palabra ahí. Porque muchos pues ahí está, no, y dice Judas se arrepintió. Pues mira la palabra que se usó en el original, para que podamos entender esto, hermanos. No fue la palabra que Dios permitió que estuviera ahí cuando se describió a Judas. Ahora vamos a ver rápidamente las dos escenas. Ok, para poner esa comparación. Mira, de Pedro no sabía que Jesús ya estaba condenado. Él no sabía eso, nomás lo arrestaron, escúchame. No sabía Pedro eso. Eso no fue lo que provocó, pónganme atención porque eso es muy importante, hermanos. El que Pedro supiera que Jesús estaba condenado no fue lo que provocó el verdadero arrepentimiento de Pedro, que lo orilló a salir a llorar amargamente. No fue eso. A Pedro lo que le provocó ese llorar amargamente fue porque negó a Jesús, porque se acordó de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Pero escuchen, a diferencia que Judas, leemos, Judas dice ahí lo que leímos ahorita, Judas viendo que Jesús era condenado. Te voy a poner este ejemplo en mexicano para que entiendas. Pues te cachan de que tú embarazaste a la secretaria. Entonces tú, ya que te cacharon, vas con tu esposa, o sea, ya que todo el mundo sabe. Perdóname, estoy tan arrepentido. ¿En serio? ¿Estás arrepentido de eso? O al revés, estoy poniendo un ejemplo, el que sea, pues. ¿En serio? ¿Y por qué no te arrepentiste antes en cuanto pasó? ¿Por qué no fuiste con tu esposa y dices que caí en el pecado, perdóname, estoy aquí, las consecuencias que vengan, pero lo que quiero es que mi Dios me perdone? Y no, o sea, hasta que te cachan. O sea, eso fue lo mismo. ¿Sí estás entendiendo? Eso es lo mismo, hermano. Y como les digo, tengo muchos ejemplos, pero el Señor me dijo, cállate, y yo tengo que obedecerle. Que me muero por decirlas, porque adornarían aquí, pero no. Mira, voy a guardarme. ¿Entiendes? Entonces, eso no fue lo que pasó. Entonces es la gran diferencia, hermanos. Judas, viendo que Jesús era condenado, dijo, ya me descubrieron. Pues mira, voy a devolverlas. Y en la mente de Judas dijo, pues las devuelvo, ya no pasa nada. Yo, mira, como Pilato, bueno, todavía no conocían esa frase, pero bueno, así ya nadie se da cuenta. Porque mira, o sea, Judas era inteligente, si usted lo conoce, ¿no? O sea, conoce la escritura y digo, mira, pues Jesús dijo que yo era el traicionero y ni los discípulos que están alrededor de mí se enteraron, pues me los voy a cuentear. Pero ¿qué pasó? No le salió la jugada. Fariseos y los hombres le dijeron, ¿qué? Pues allá tú y tu conciencia.
A mí no me interesa que hayas entregado sangre de un inocente. Yo te pagué por el servicio. Gracias, traicionero. Vete en paz. Y Judas, al ver que no se salió con la suya, tiró las monedas y fue y se ahorcó. Escúchame, hermano, por favor. Si Judas en verdad se hubiera arrepentido, le hubiera pasado como a Pedro. En cuanto Pedro falló, se acordó de Jesús. En cuanto Judas recibió ese dinero y traicionó al Señor, hubiera llorado amargamente. Pero si usted lee la Biblia, nunca dice que Judas lloró amargamente. Judas se quitó la vida, hermanos, buscando una salida fácil. Pedro enfrentó su error. Lo que nos lleva a la conclusión que Judas, por las consecuencias de sus actos, quiso retractarse. En cambio, Pedro, como que en consecuencia de ofender a Dios, se arrepintió. Hermano, por favor, medita en esto. Y en tu caso, ¿qué ha sido, hermanos? ¿Qué ha sido? ¿Una preocupación como Judas? ¿O un llorar amargamente como Pedro cuando le has fallado a Dios? ¿Qué ha sido? Medita en eso, hermano. Ahora meditemos en lo siguiente, querido hermano, y presta mucha atención, porque esto que voy a decir a continuación es el clímax del mensaje. Miren, querido hermano, sé que la gente nos puede criticar, nos puede decir qué hipócritas son, muchos más, podemos ser la burla de los demás, y bien merecida nos la tenemos cuando somos piedra de tropiezo, ¿ok? Pero hermanos, el dolor interno que sufre nuestra alma al fallarle a Dios, ellos no saben. Una vez más, nos duele ser de mal ejemplo. A mí me duele ser de mal ejemplo, hermano, pero no se compara con el dolor que se siente en el interior cuando le fallamos al Señor, hermanos. Nos duele porque saber que Él nos ama y nosotros le pagamos mal. Querido hermano, por favor, escúchame. ¿Qué hacer si ya le fallaste a Dios? ¿Qué hacer, hermano, cuando estás en esta aflicción? ¿Qué tienes que hacer? Mira, en primer lugar, no hagas lo que Judas hizo. Él fue a los hombres. Presta atención porque te digo, este es el clima del mensaje. Ok, cuando supo todo, fue con los hombres a quererse lavar las manos. No hagas eso, no vayas con los hombres. No vayas con los hombres. Judas fue preocupado a buscar en los hombres la ayuda. Y después en su depresión se quitó la vida. No hagas eso. Haz lo que Pedro hizo, lo que David hizo. Ve primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Estás entendiendo? No busques calmar tu conciencia, hermano. Busca reconciliarte con Dios. Reconoce que has pecado primeramente, como David dijo, contra ti solo he pecado. Reconócelo eso, hermano. Llora amargamente como Pedro. No es momento, hermano, para apartarte de Dios. Si bien, hermano, Dios no quiere que le fallemos, escúchame, pero también quiere Dios que podamos saber esto. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el corazón de Dios, ¿entiende? Él no quiere que pequemos. Dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, quiero que entiendas algo. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Hermano, usted tiene que saber que hay alguien a quien usted puede recurrir. Es más, mire, y lo digo con todo respeto, no me hable a mí, yo no soy Dios, hermano. No me hable a mí primero, o sea, claro, estoy para servirles, pero vaya con Dios. Yo no soy más importante que Dios. Tu hermano, el líder de varones, la hermana, el líder de damas, mi esposa o el pastor que te vio nacer hace 450 siglos. No, por favor.
ve con Dios porque el diablo te puede tentar. Usted sabe que muchos creyentes, yo no puedo asegurar que son cristianos o no me voy a meter en ese tema, pero últimamente muchos creyentes, o sea, que dicen creer en Dios, se han quitado la vida. Muchos servidores de Dios se han quitado la vida. ¿Sí sabe eso o no? Métase a las estadísticas. Yo no tengo duda que es por esto, porque no van a Dios, hermano. No van a Dios para que el Señor porque el diablo actúa rápido, te condena, te aplasta, te aflige, para que tú busques tu salida, porque creen que si tú te quitas la culpa aquí en la tierra, el Señor te va a recibir con los brazos abiertos por un pecado que tú no alcanzaste a confesar. Y ya no me quiero meter más en ese tema, pero yo no estoy a favor de que la gente se quite la vida y se vaya al cielo. Yo no estoy a favor de eso. ¿Okay? Es un pecado que ya no confesaste, pero ya no me quiero meter en ese tema. Lo que sí quiero dar a entender, hermano, que el diablo actúa rápido. Por eso es rápido, hermanos, actuar. Señor, te fallé y hice cosas horribles, pero por favor, perdóname, Señor. Restáurame, no me interesa el puesto de la iglesia, no me interesa, o sea, no estoy hablando de que no nos interese, sino que eso no es lo que me interesa que restaures mi comunión contigo. Y si me expulsan de la iglesia, y si me tienen por fariseo, y si me tienen por publicano, no me interesa, me interesa restaurar mi comunión contigo, Señor. ¿Sí estás entendiendo? Porque si tú dejas pasar tiempo, hermanos, eso es lo que a muchos la culpa los ha llevado a tirar sus 30 piezas de plata. ¿Estás entendiendo eso, hermano? Hoy ha pasado eso, hermanos, en muchos sectores, ya hablando de gente, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar esto. Hay casos que sí quiero ser bien sensible para decir, porque, mira, por ejemplo, hay personas que toman medicamentos o que están pasando por algo que tú no te diste cuenta. ¿Sí entiendes? Por ejemplo, si una persona, tú no te diste cuenta y está bajo tratamiento, porque hay enfermedades mentales. ¿Sí saben eso, verdad? ¿Sí sabemos eso todos o no? Hay enfermedades mentales, no todos son demonios, hermano. No mire el demonio en la sopa de vaso, no mire el demonio, no. Hay enfermedades reales. Y a veces no nos damos cuenta, y puede haber personas que estén tomando medicamentos. Inclusive hay medicamentos naturales en contra de enfermedades mentales. ¿Sabía usted eso o no? Que no son detectables en un test, en un análisis. Entonces muchas personas han muerto así, y pues les hacen test. Hoy no les salió nada así, porque puede tomar algo natural que no sea detectable, o en unas cantidades, etcétera, y se mueren, se quitan la vida. ¿Ay qué, pastor? Bueno, acuérdate que todo lo que se hace cuando no estamos conscientes, Dios juzgará eso. Digo, porque puede haber personas, ¿verdad? Y yo quiero ser sensible a eso, no castigar eso, porque yo no soy el que puedo dar el último veredicto de eso. Pero Dios es justo. ¿Sí entienden eso? Él sabe las cosas, hermano. Él sabe, pero si una persona así, que conoce, ya hablando, aterrizando este tema punto aquí, que ya conoce la palabra de Dios, que es un ministro, que ya sabe que es Dios, y toma esa decisión, hermano, ahí ya es donde está difícil, hermano, donde está muy difícil creer que pueda estar en los brazos del Señor. ¿Sí me entienden? Y yo lo digo porque me duele decir esto, pero también no quiero engañar, como tristemente en una ocasión un pastor dijo, no, si se mueren, si se quitan la vida, se van al cielo los cristianos. Y en eso, hermano, se desató una ola de cristianos que se quitaron la vida. Yo no quiero estar en los pies del hermano cuando dé cuentas delante de Dios, que de hecho ya dio cuentas delante de Dios. Ya el hermano pasó a la presencia de Dios. Yo no creo que no esté ahí, ¿verdad? Porque fue un hermano que predicó la palabra de Dios expositivamente muchos años, pero pues se equivocó, así como muchos nos hemos equivocado, hermano. Yo por eso sí, cuando me preguntan temas así, trato de, pues el Señor sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque, ¿ok? Entonces entienda eso, hermano, porque a veces podemos mandar al infierno que nosotros no tenemos esa autoridad, ¿verdad? Pero hay enfermedades que tenemos que tomar en cuenta, hermano, porque si no, ¿qué hay de aquellas personas que sí lo hacen sin esa conciencia? ¿Sí estás entendiendo eso?
Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Bueno, entendiendo eso, hermanos, Judas no era el caso. Judas ya conocía que Jesús estaba ahí y Judas sí lo hizo de esa manera. Y de hecho lo podemos nosotros confirmar en la palabra de Dios, porque por ahí hay muchos medios que dicen, Judas se salvó porque se arrepintió. Bueno, la Biblia dice que él era el hijo de perdición. Y si tú te vas a la etimología de esa palabra, habla de que él estaba perdido. Y no es que Dios lo haya predestinado para condenación. Él tuvo la misma oportunidad que todos los 11, los 12. Pero él decidió que en él habitara la maldad. Porque si no, entonces Dios tiene la culpa de que Judas se hubiera ido al infierno. ¿Sí me entienden? Entonces ahí hacemos al Dios, ahí nosotros violentamos la soberanía de Dios. Y ahí caemos, hermanos, en algo que es en contra del carácter total de Dios. ¿Está entendiendo eso, hermano? Muy bien. Ok, entonces, hermano, ¿qué hacer si tú le fallas a Dios? ¿Qué hacer? Hermano, abogado tenemos. No estamos solos, hermano. Pero ojo, no agarres eso. No, pues ya el pastor dijo que abogado tenemos y es el mejor, entonces dale rienda suelta. Bueno, ahí nomás va a revelar que no tienes un nacimiento de nuevo, ¿no? O sea, amas el pecado. Entonces no. Muy bien, ahora vamos a ver otro versículo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, 16. Entonces, ¿vieron la diferencia de Pedro y de Judas? ¿Sí entendieron esa? ¿Cuál fue la diferencia de su reacción? Una fue parcialmente, moralmente, y otro fue un arrepentimiento de corazón. Okay. Hebreos 14, 15, 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, así como Caifás, es lo que quiere entender, con el que estaba, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia de Caifás, que mintió y arrestó a Jesús a escondidas y compró testigos para que acusaran a Jesús, o sea, un hombre mentiroso que no debería hacerlo. A diferencia de él o de todos los demás, está Jesús, que no cometió pecado. ¿Ok? Eso es lo que quiere entender ahí. Ahora 16 dice: entendiendo eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, querido hermano, en serio, corre a los pies de Jesús. No te apartes de él, hermano. Mira, si estás pasando por esa situación, te lo digo en serio, hermano, a Dios no le sorprendió como si, híjole, Julio, a esa, ay, qué tristeza me da, y no sabía que iba a fallar. No, hermano, él sabía de que yo iba a fallar, él sabía que tú ibas a fallar o que ahorita estás fallando. Pero él no quiere que te apartes. Él quiere levantarte, él quiere darte una nueva oportunidad. Claro, escúchame, te va a disciplinar por amor, pero quiere que sepas que no todo está terminado, que hay esperanza para el que en verdad llora amargamente por su pecado. Esto es lo que tienes que hacer, amado hermano. ¿Me estás escuchando, por favor? No te apartes, no te escondas, no te justifiques. Ven a Jesús para que Él te restaure. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Al Dios de toda consolación. Ahora vamos a ver las consecuencias, hermanos, de seguir el consejo de Dios después de la aflicción. Fíjense. Entonces, bueno, ¿qué pasó después de que Pedro le falló a Dios y lloró amargamente? Bueno, Pedro se acordó de algo, y es de ahí donde vamos a sacar la lección de la aplicación de este tercer y último punto. Lucas 22:32. Lucas 22:32 y luego vamos a leer Lucas 24:12. Lucas 22:32 y luego Lucas 24:12. Primeramente Lucas 22:32, que ya lo hemos leído. Jesús le dice a Pedro, después de decirle: Satanás me ha pedido, o sea, te van a zarandear, Pedro, no te estoy pidiendo la opinión, Pedro, no, escúchame, esto te va a pasar. Es como Juan, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, cuando Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No nos está diciendo, bueno, es que si tú oras diariamente, si tú ayunas 42 días más que Jesús, no. Hermano, ¿vamos a tener aflicciones, sí o no? Sí, pero confiad, Jesús dijo:
yo he vencido al mundo. ¿Okay? Entonces Jesús le dijo, después de que le dijo, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero le dijo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué más queremos, hermano? Para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora miren, Lucas 24:12, fíjense lo que pasó, hermanos. Esto ya fue después de esta situación y todo eso, ¿no? Ya Jesús lo habían crucificado. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué había pasado con Pedro? Escuche lo que pasó. Cuando supieron la noticia de que pues hallaron el sepulcro vacío y todo, Pedro reaccionó así. O sea, dice Pedro 24:12, Pedro dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿qué? Maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, sabía que ¿qué? Que Jesús había resucitado. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Bueno, después de que Pedro tuvo que experimentar en carne propia, fallarle a Dios, ¿verdad? En vez de habérselo evitado porque no quiso prestar atención, no meditó la voz de Dios y falló. Bueno, después de eso su alma se entristeció, pero a pesar de ese dolor, Pedro hizo algo correcto, hermano. Se acordó de la palabra de Dios cuando Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y ponga atención en esta siguiente frase, y tú una vez vuelto. O sea, ahí le estaba dando el secreto que Pedro no se iba a quedar ahí. ¿Está entendiendo? Jesús estaba profetizando que Pedro se iba a levantar. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué hizo Pedro ahí? Maravillándose fue ¿qué? ¿A qué? A decirle a sus hermanos que el Señor había resucitado. Dale otro aplauso al Señor, hermano. Es decir, hermanos, Jesús le dijo, después de que me hayas fallado, no te apartes, Pedro. Ya fallaste, sí, llora amargamente, pídeme perdón, pero vete con tus hermanos. Hermanos, ¿saben cuál es el problema de hoy en día? Que el cristiano falla y se separa del cuerpo de Cristo, se va de la iglesia y se queda en los brazos del enemigo. Por eso, hermanos, escúcheme, cuando un hermano falle de la iglesia, no sea usted un fariseo. Tenemos que abrazar a ese hermano para que Satanás no lo destroce, a menos que sea un pecado como en 1 Corintios, así grave que el Señor dirija al pastor en oración y todo. ¿Sabes qué? A este hermano tenemos que excomulgarlo. ¿Para qué? Para que Dios trate con él. ¿Ok? Pero si es un hermano que pues algo ahí, hermano, y se fue, no, eras de nosotros, venís con nosotros, pero no eras de nosotros, porque si hubieras estado con nosotros, no, o sea, una actitud, hermano, que hoy en día está pasando, hermano, por tantas redes sociales que miramos. Por eso tenemos que ir a abrazar al hermano. En muchas ocasiones, y lo digo pues así de una manera pasada para que entienda este punto, algunos servidores no me entienden. Y algunos de ustedes como hermanos de la iglesia no me entienden. Y el pastor, no ha llegado, pero no saben que yo voy por almas, hermano. Que yo voy a buscarlas. Hermanos han sido de muy mal ejemplo. Y ahí estoy, Señor, ¿y qué hago con este? Y, ve por él, Señor, pero es que ve por él. Y ahí voy y traigo al hermano 40,000 pecados. Y entra a la iglesia y así se me quedan viendo como, pastor, o sea, ¿no entiende usted? Y digo, yo no me imagino lo que usted piensa, pero se puede notar. Y yo digo, Señor, yo solamente hago tu voluntad. Y a veces no entendemos, hermano. ¿Sí está entendiendo? Pero bueno, sigamos así, nomás quise entender eso rápido. Mira, Jesús le dijo, Pedro, no te vayas, no te vayas que en el mundo, no, vete con tus hermanos y sígueme. Y aquí hay una gran lección, hermano, en serio. Se apartan nuestros hermanos cuando le fallan a Dios.
se van al mundo con sus antiguas amistades a hacer lo que antes hacían. ¿Saben por qué, hermano? Qué vergüenza me va a decir esto. Porque a veces el mundo les ofrece mejor calor que ni nosotros como hermanos. Por favor, hermanos, eso es triste. Eso es triste, que el enemigo lo reciba con los brazos abiertos y nosotros le cerremos las puertas. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y escúcheme, hermano, si bien a la verdad algunos no eran verdaderos hijos de Dios, hermano, algunos sí, pues se van y ya, pero otros sí lo son. Y ahorita yo no tengo duda que muchos verdaderos hijos de Dios allá andan envueltos en el pecado. ¿Y sabe por qué? Por vergüenza no regresan, hermano. O como el hijo pródigo, no, aún todavía no tocan fondo. Pero eso pasa, hermano, porque no se sigue el consejo de Dios. Mire lo que dice Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Fíjense lo que dice ahí. Dice, aquí hay una aclaración muy importante y la clave está en la palabra justo, ¿no? O sea, hoy entendido es justificado, un verdadero cristiano. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y hermano, una vez más, aquí no se aconseja, en este versículo, no se aconseja estar fallando. De todos modos nos vamos a levantar, no. Más bien, hermano, el consejo es seguir adelante, no renunciar después de una caída. ¿Me explico? Y así fue, hermanos, como Pedro, después de esa aflicción por fallarle a Dios, fue restaurado. Y es quien ahora nos aconseja esto. Fíjense, primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 al 11. Primera de Pedro 5:8 al 11. Aquí Pedro usa la palabra sobrios y no significa que no anden tomados, porque ni siquiera estaba pensando eso, sino que estemos alertas, que no estemos dominados por algo, es decir, que estemos prestando atención. ¿Estamos entendiendo eso? Dice 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro ya había experimentado lo que es no prestar atención a la voz de Dios. Se dejó envolver por ese león rugiente y fue mordido. Escúchame, mas no fue devorado. Hermanos, entiende, el enemigo nos puede morder, pero no te dejes que te devore. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, Pedro nos dice, resistir firmes en la fe, es decir, en la palabra de Dios. Y nuestro Dios, después de que podamos resistir, de que pasemos las pruebas, las tentaciones, las caídas y muchas cosas más, ¿qué va a hacer Él? Bueno, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer, y todo eso lo hace para la gloria de Él, hermanos. Otra vez dale otro aplauso a nuestro Dios. Hermano, nuestro Dios quiere, hermanos, en serio, en esta mañana, levantarnos, fortalecernos para seguir adelante, hermanos. ¿Aprendimos? ¿Sí o no? Conclusión y aplicación. Miren, Lucas 17:1, Jesús dijo esto, hermanos. Lucas 17:1. Lucas 17:1, Jesús dijo esto. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Cuidemos, hermano, cuidemos de no hundir más a un hermano que ha fallado. Cuidemos eso, hermanos, en serio.
Quisiéramos, sinceramente, hermanos, voy a estar terminando, quisiéramos no fallarle a Dios. El verdadero cristiano no quiere fallarle a Dios. No queremos fallarle a Dios. ¿Usted quiere fallarle a Dios? No queremos fallarle a Dios. Pero, querido hermano, le vamos a fallar. Digo una vez más, no me malentienda, no es una excusa, sino es una realidad. Lo que sí, hermanos, al ir madurando vamos a ir fallando menos, pecando menos, pero es importante saber qué hacer si caemos en pecado. Y es no apartarnos, hermanos. Debemos de ir a Dios en un lamento del alma, llorar amargamente y pedir perdón, no ir a los hombres como Judas lo hizo para calmar su conciencia, no tomar justicia por nuestra propia cuenta como lo hizo Judas, más bien enfrentar las consecuencias como lo hizo Pedro. Sobre todo recordar siempre, hermanos, las palabras de Jesús, ¿verdad? Lucas 22:61. Lucas 22:61. Jesús le dijo, o sea, Jesús aquí narra esto, dice: entonces el Señor mirando, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Es decir, Pedro se acordó de la palabra de Dios. Querido hermano, nunca olvides la palabra de Dios. Ve a ella en medio de tu aflicción, pues ella te recordará y te dirá qué hacer en medio de esa situación, en medio de tu pecado, de tu falla. No te apartes de Dios ni de su palabra, pues ella te ayudarán a salir de ese tiempo de aflicción, como lo ayudó a Pedro, como lo ayudó a Moisés, como lo ayudó a Abraham, como lo ayudó a David, etcétera. La lista es larga. Ya tenemos, hermanos, la teoría, ya sabemos qué hacer. Ahora vamos a orar, hermano, primero para que Dios, escúcheme, nos restaure si hemos fallado. Recuerda, hermanos, Dios no recibe nada, hermano, de ti ni de mí si no estamos a cuentas con Él. Debemos de pedir perdón por nuestros pecados, hermanos, y de ahí el poder recibir todo lo que le vamos a dar. El Señor lo recibe ya, tu adoración, tu ofrenda, tu oración, tu alabanza, ya lo recibe, antes no. Muy bien, hermano. Por eso, querido hermano, es importante entender esta enseñanza, hermano. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, cuando le fallemos a Dios? Pero también, hermano, saber si es un verdadero cristiano, usted o no lo es. Si usted llora por su pecado, hermano, si usted nada más se preocupa por las consecuencias, es muy importante que usted aprenda eso. Y si usted ha fallado, hermanos, ahorita es el momento de pedir perdón al Señor, fortalecerse al Señor y seguir adelante, hermano. Y quizás usted ha pensado: no, pues ya nomás voy a ir ahora, ya no quiero ir. El Señor no quiere que te vayas. El Señor quiere que prosigas. El Señor te quiere fortalecer, pero tú necesitas arrepentirte, hermanos. Quizás nadie sabe el pecado que tú has cometido y tú lo estás ocultando, y por eso vienen muchas cosas a tu vida y no te puedes levantar. Es hora de que lo confieses a Dios. Él ya lo sabe. Y bueno, para ese tema, en la tarde en Algodones vamos a tratar un tema bien importante de eso. Si puede escucharlo por medio de la transmisión, hágalo. Pero es importante que usted, así como Pedro: perdóname, Señor, te negué, te fallé, para que Él te pueda levantar. Amén, hermanos. Ponte de pie conmigo mientras hermanos de la alabanza vienen y vamos a adorar al Señor. Y bueno, hermanos, por si acaso, una vez más, no vayas con los hombres ahorita. Es más, si es algo contra tu esposo o tu esposa, no es el momento. Ve con Dios ahorita, ve y pídele perdón al Señor. Deja que el Señor te restaure y ya después
le pides perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu hermano, a quien sea. Pero recuerda, a Judas no le funcionó yendo con los hombres, a ti y a mí tampoco. A Pedro sí le funcionó, a David y a todos ir con Dios, a nosotros también. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y vamos a orar? Vamos a pedirle al Señor que Él lo sabe todo, hermano, en serio, Él lo sabe todo. Habla con Dios y dile, perdóname, Señor. Padre, en esta preciosa tarde te adoramos y te damos honra, gloria, honor y alabanza. No hay algo, Señor, que nosotros podamos ocultarte. El ser humano, Señor, por naturaleza se esconde cuando te falla. No sé de qué manera podemos imaginar que así no te das cuenta. Pero somos como un pez en una pecera, imposible de los ojos humanos ocultarse. Así es imposible, Señor, que tus ojos que contemplan todo, nos podamos esconder de ti, Señor. Por eso en esta hermosa tarde yo clamo por tu iglesia en esta mañana, Señor, esta tarde, por mi vida, mi familia, mi esposa, mis hijos primeramente, por mis hermanos aquí en la iglesia, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, Señor, los servidores. Señor, tú nos has demostrado, Padre, a través de tu palabra que cualquiera estamos expuestos a pecar, aún dentro de tu círculo, Señor. Pasó esto. No nos debe de importar qué estatus podamos tener. Lo que en verdad nos debe de importar, Señor, es que a ti te hemos ofendido. Y en esta tarde yo oro, Señor, por mis hermanos. En esta tarde, si te hemos ofendido, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Quizás algunas veces no son cosas tan graves, Señor, pero el solo hecho de no darte el tiempo que tú te mereces, Padre, de no buscarte en oración, de no buscarte en la meditación de tu palabra, de no obedecerte, de como esposos no amar a nuestra esposa como tú amaste a la iglesia, de como esposas no someterse a su marido como a ti, Señor. Eso es un pecado, Señor. El murmurar de los demás, Señor, el codiciar a los demás, tantas cosas, Señor. Te podemos negar en muchas acciones, Padre. Quizás hoy no estamos en la casa, ahí en el patio, Señor. Quizás no estamos ahí, pero te negamos, Padre, con nuestras acciones. Así que no somos tan diferentes que Pedro, Señor. Lo que sí queremos ser es diferente a Judas, Señor. Tristemente él no se arrepintió por lo que hizo, Señor, sino quería limpiar su nombre y su conciencia. Señor, hoy no queremos limpiar nuestra conciencia. Hoy queremos confesarte que te hemos ofendido, que te hemos fallado, que por eso estamos estancados espiritualmente, no avanzamos, Señor. Y a veces podemos echarle la culpa al esposo, a la esposa, a la iglesia, a tantas, pero menos a nosotros, cuando el culpable somos nosotros. Perdónanos, Señor, no queremos justificarnos, queremos reconocer que te hemos negado, que te hemos fallado. Oramos que nos restaure, Señor. Aclamamos a tu palabra, confiamos en el poder de tu palabra y creemos en el poder restaurador que hay en ella, Señor. Oramos que en esta mañana nos perdones, nos fortalezcas, nos restaures, Señor. Porque como decía el salmista David, porque tú no quieres sacrificios que bien podemos hacer. Es tan fácil cantarte, es tan fácil venir a depositar ofrenda, es tan fácil ir a servirte, es tan fácil ir a predicar, es tan fácil hacer tantas cosas. Pero un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios mío. Ayúdanos primeramente a reconciliarnos contigo, Señor. Y tú estás ahí para restaurarnos, para abrazarnos, así como a Pedro. Cuando lo encontraste, le dijiste: Pedro, ya sabía que me ibas a fallar. Mira dónde estás, Pedro, otra vez, pescando. No te dije, Pedro, que ibas a ser pescador de hombres. ¿Qué andas haciendo pescando ahora?
Ahora, Pedro, te voy a decir algo que va a cambiar tu vida. Pedro, contéstame. Y ese de Pedro, ponle tu nombre, hermano. Escúchame, escucha la voz tras la voz. Pedro, ¿me amas? Señor, pues te quiero. Eso es lo que Pedro le dijo en el original primero. ¿Ok? Demuéstralo cuidando a tus hermanos. Pedro, ¿me amas? Señor, pues sí, te quiero, Señor. Apacienta a los más pequeños, cuida de los más pequeños, de los nuevos, Pedro. Por tercera vez Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por la tercera vez le hubiera dicho. Entonces Pedro reconoció la omnisciencia de Jesús y le dijo: Señor, antes yo pensaba que yo tenía la respuesta, Señor. Cuando en aquella ocasión tú me dijiste: Satanás te ha pedido para zarandear como trigo, y yo no te hice caso, Señor. Yo pensaba que yo podía resistir, pero no, Señor, y te fallé. Ahora reconozco, Señor, ya no te quiero decir que te amo, porque el amarte te lo quiero demostrar con mi vida. Pon atención a estas palabras, hermanos. Eso no estaba aquí, es directamente del Señor a tu corazón. Señor, ya no te quiero decir te amo por decírtelo, hoy te lo quiero demostrar con mi vida. Ya no te quiero decir que te quiero, Señor, pero tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Es decir, Señor, tú viste cómo lloré amargamente cuando te fallé. Ya no quiero fallarte, Jesús, ni aquí en adelante. Voy a vivir para ti. Y ¿sabes qué, querido hermano? Un día Pedro se lo demostró. A Pedro, según la historia, se lo llevaron para crucificarlo. Él podía decir: no, yo no amo a Jesús, no, yo ni lo sigo, como antes cuando lo negó. Él podía haber dicho lo mismo y él no hubiera sido muerto. Pero Pedro había aprendido la lección y sabía que demostrar amor a Jesús era obedeciéndolo. Y Pedro le dijo: niega a Jesús. Digo: no, pero sí quiero decir algo. A ver, Pedro, di, ¿qué quieres decir? No soy digno de morir como mi Señor. Él murió con la cabeza hacia arriba porque era puro. Yo no merezco morir así. Por favor, crucifíquenme, pero con la cabeza hacia abajo, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y así, querida iglesia, terminó sus días aquel hombre que había negado a Jesús. Quizás ahorita te ves a ti que le has fallado, pero ahí está la gracia de Dios, hermano. No se ha apartado. Ven a Él. Pídele que te perdone. Él ya sabe todo. Pero no le digas que lo amas, no porque no lo sientas. Mejor dile como Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. De ahora en adelante ya no quiero estar hablando de eso. Ahora quiero demostrarte con mi vida que yo te amo. Y quizás no me toque a mí ser crucificado porque ya no estoy en este tiempo, pero sí diariamente, Señor, voy a tomar mi cruz. Sí, diariamente voy a morir a mí, Señor, para amarte a ti. Y si tú quieres eso, levanta tus manos, iglesia.
al Señor, dile: Señor, yo quiero, Señor, eso.